hombre acercarse a Dios, ¿quién es el que logra acercarse más a la inteligencia agente? El profeta. Y vean cómo se está justificando el elemento esencial que sirve de base a esta creencia religiosa, que es el Corán, con el profeta. Y precisamente el profeta es el que logra establecer el nexo entre esa inteligencia agente donde están contenidos los conocimientos y el hombre común y corriente que existe. Bien, si eso es así, y no quiero darle mucho más elementos de esto porque realmente lo van a ver hecho realidad en el siglo XIII, solamente quería darle por dónde van estos hombres y detenerme en aquellas dos figuras que son básicas y esenciales del pensamiento islámico, que son Avicenna y Averroes. En primer lugar, vamos a acercarnos al pensamiento de Avicenna. Por favor, van a tener una información en torno a la vida de este hombre. Adelante. Avicenna es uno de los grandes hombres de la filosofía. Su nombre es familiar a todos los filósofos cristianos del siglo XIII. Fue un adversario respetado. A los 18 años ejercía la medicina después de haber estudiado la literatura, la geometría, la física, la jurisprudencia y la teología. Era una mente enciclopédica. Se cuenta que encontró un gran obstáculo en la metafísica de Aristóteles. La releyó 40 veces y llegó a saberla de memoria sin lograr comprenderla, pero compró por casualidad un tratado de Al-Farabi sobre Aristóteles y se sintió tan feliz por haberlo comprendido que distribuyó a los pobres abundantes limosnas por el prodigio. A los 18 años sabía todo cuanto tenía que saber. Después llevó una existencia agitada en la que el placer ocupó una gran parte. Su existencia estaba tan llena de acontecimientos y de cargos públicos que se veía obligado a redactar sus obras durante los ocios que le permitía la noche. Su canon de medicina le trascendió varios siglos como texto básico de la enseñanza. Su autoridad filosófica competía con su autoridad en medicina. Bien, vieron la interesante vida de Avicenna y solo fueron unas pinceladas. Realmente un hombre extraordinario. Uno de ustedes me preguntaba, antes de empezar, ¿qué hacía que un hombre fuera profeta o no? Estos filósofos no fueron profetas, eran filósofos. Es decir, buscaban el conocimiento precisamente con los instrumentos que les daba la filosofía. Otra cosa, y no es el objetivo de estas clases, es precisamente la teología y lo que conforma esto. Hombres que sobresalen por su santidad, por su capacidad de arrastrar en el credo al resto, es realmente lo que hace que se le considere de esta manera profeta. Y en este caso no estamos hablando de profetas cuando hablamos de Al-Kindi, no estamos hablando de profetas cuando hablamos de Al-Farabi. ¿Qué hace falta para ser profeta? Decir profecías. ¿Y qué cosa es una profecía? Bueno, algo que supuestamente, algo que según él y supuestamente bajo inspiración divina se va a cumplir en un momento determinado. Exactamente. Por lo tanto, de los hombres que nos estamos ocupando hoy, no son profetas, aunque creen en la profecía y creen en el profeta. ¿Está claro? Su creencia está precisamente determinada por eso. Ahora, Avicenna es una de las personas más interesantes porque realmente fue capaz de darnos, en primer término, una fundamentación filosófica del ser. ¿Recuerdan al ser de Parménides? Inmutable. Bien. Ese ser es necesario. Y esto de necesario quiere decir que está causalmente condicionado, ¿no? Es lo que no tiene causa y en virtud de su propia esencia no puede no existir.
Aquí hay una contradicción. ¿Quién me la encuentra? Fíjense bien, esto es lo que dice Avicena: ese ser es necesario. Es lo que no tiene causa y en virtud de su propia esencia no puede no existir. Está complicado eso, pero si no se entiende no podemos seguir adelante. Si es necesario, tiene que tener causa. ¿Se dan cuenta? Aquello que se produce necesariamente es porque tiene una causa que la condiciona. Miren, ¿qué es esto? La gravedad, ¿verdad? Necesariamente tenía que caer, ¿por qué? Porque está siendo atraído por una fuerza, ¿sí o no? Eso es lo necesario. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Que este ser es causa de todo. Es causa de todo. Pero esa palabrita necesario me le está dando un matiz y me lo está incluyendo dentro de la causalidad. Él tiene su causa en sí mismo y es causa de todo lo demás. A él nadie lo causa. Él es causa. Causa primera. Causa primera. Causa de todas las causas. ¿Vieron qué? Y eso ahí hay la explicación de la creación. Él crea. Y ahí mismo está la explicación de esto que parecía enigmático. Él lo responde. Dios existe, pero no se sabe por qué. Él no acierta a llegar a esa explicación y honestamente lo plantea. Posee la existencia en virtud de su sola esencia. Eso también filosóficamente merece que nos detengamos porque es importante. En todo ser existe la esencia y la existencia. Vamos a poner un ejemplo. Nosotros que somos personas, hombres, tenemos la esencia hombre, que está en cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero al mismo tiempo poseemos una existencia propia, única e irrepetible, ¿sí o no? Entonces, en cada ser existe la unidad de esencia y de existencia. Pero, ¿qué significa esto? Que sencillamente Dios, por su capacidad de ser increado, eterno e inmutable, tiene la esencia, la existencia en virtud de su sola esencia. ¿Alguien lo ha visto? Por lo tanto, no tiene una existencia temporal, contingente, palpable, etcétera, como las demás criaturas. ¿Sí o no? ¿Me entendieron eso? Y esto es un problema que va a recorrer todo el pensamiento filosófico de la Edad Media. El dilema entre la esencia y la existencia. Dios tiene al mismo tiempo esencia y existencia, pero esa existencia existe en virtud de su sola esencia. Compañeros, ¿realmente entendieron esto? Esto es clave, esto es básico. Y entonces, ¿es un ser necesario? Estamos, porque ahora miren lo que viene. El ser posible. Es decir, nosotros pudimos haber nacido o no. Siguiendo con nuestro ejemplo. Puede existir, pero jamás existe si no es por una causa. Dios es incausado porque Él es causa en sí mismo, pero no existe si no es decir, nosotros los contingentes, los seres mudables, etcétera, existimos por una causa.
y no encuentren muy descabellado eso que está diciendo. Mira, la gravedad otra vez funcionó, pero en este caso yo no la condicioné, es decir, es incausado la caída del puntero. Entonces, en todo lo que no es Dios se distingue la esencia y la existencia. Miren la conclusión. En todo lo que no es Dios se distingue la esencia y la existencia. Es decir, la esencia existe en los particulares, pero se dan ambas cosas y usted puede palpar, tocar, sentir, etcétera, todas las cosas que existen. Ahora, más allá de esta explicación verbal que yo les he dado, ¿qué hemos visto? No hemos visto un razonamiento. Ese hombre está tratando ¿de qué? De demostrar filosóficamente la existencia de Dios. Y para eso le es imprescindible Aristóteles. Porque Platón resolvió el problema con la existencia de un mundo trascendente, las ideas, etcétera, etcétera. Y aquí hay que demostrar filosóficamente, lógicamente, la existencia de Dios. Ahora, ¿qué es la esencia para Avicena? Les voy a decir una palabrita que no se vayan a reír. Se los digo desde ahora mismo. Porque a mí me dio mucha gracia cuando la vi por primera vez. Expresa la realidad que es abstraída por el pensamiento. ¿Qué hice yo cuando dije que todos teníamos como esencia el ser humano? ¿Qué abstraje? Todo lo contingente, todas nuestras caras, y saqué que somos seres racionales, que pertenecemos al reino animal, en fin. ¿Se dan cuenta? ¿Y esto es verdad o es mentira? Eso es cierto. La esencia tiene la propiedad de ser una y la misma, cualquiera que sea el individuo que la posea. ¿Sí o no? También es una realidad, además sacado del pensamiento aristotélico. Contiene lo que contiene su definición y nada más. ¿Quién me puede decir la definición de la aceleración? ¿O del tiempo? El tiempo es la resultante de la diferencia de velocidad partida a la aceleración. Esa es la esencia del tiempo. Esa es su definición. Aunque le pongamos más atributos, tiempo va a ser eso, y es una fórmula matemática. Está formalizado el concepto de tiempo. ¿Se dan cuenta? Bien. Entonces, el nombrecito que yo le dije, la caballeidad. Concepto de caballo. Ahí tiene un caballo precioso. El ejemplo que él da es la esencia del caballo, la caballeidad. Independientemente de que se sepa lo que hay que añadirle para que se transforme en la idea general de caballo o en un caballo concreto. Y eso se llamó también el kit. Uno dice, dame un kit. El kit de la cuestión. Déjame la palabra. Kit o quididad. La quididad es la esencia. La quididad es lo que permanece estable en los objetos y fenómenos mudables. Y él cogía el ejemplo del caballo y eso le llama la caballeidad. ¿Qué importancia tiene esto para la filosofía? Que nos va a acercar a la solución del famoso problema de los universales, que se lo dejé planteado allá hace un rato, hace varias clases, y que va a tener una expresión importante acá. No me digan que no les simpatizó a Avicena, que no los fascinó a Avicena, y nada más que le di una pincelada de su pensamiento, porque como médico fue extraordinario, y quizás como médico se haya acercado mucho a los seres humanos y haya realmente necesitado de estas cosas para realmente producir su filosofía.
aquella inteligencia agente como fuente de los conocimientos, es decir, voy a cerrar el pensamiento de Avicena con esto, el conocimiento adquirido por el hábito de hacerlo, el intelecto se vuelve a la inteligencia agente para recibir de ella las formas inteligibles correspondientes a sus imágenes sensibles. Pararse ahí. El hombre está persiguiendo las imágenes sensibles, pero ¿de quién toma las esencias? ¿A quién se vuelve para investigar lo que hay de común en los demás? A esa inteligencia agente. No pierdan de vista de que estamos hablando de un hombre que está fundamentando una idea trascendente. Estamos viendo a un hombre que está conciliando a Platón con Aristóteles. Hasta este momento vimos a Aristóteles actuando para demostrar la esencia, etcétera. Pero ahora está introduciendo esa esencialidad en un mundo trascendente, en un mundo donde el conocimiento adquirido tiene que ver con esa inteligencia agente. Y verán hasta dónde llegamos. Existe lo que vimos al principio, pero expresado ya en una forma más sintética. En un primer grado del conocimiento, el entendimiento está desnudo y está entonces, como lo vimos en el primer esquema, en potencia. El intelecto se provee de sensaciones y de imágenes y ese es el intelecto posible. Y precisamente cuando da este salto es que recibe de la inteligencia agente las formas inteligibles correspondientes a las imágenes sensibles. Esto lo entenderán con más profundidad cuando lleguemos a Averroes y veamos la relación entre la forma y la materia. Hoy, hasta este segundo, ¿qué nos interesa saber? Que este hombre, aunque lógicamente se basa en Aristóteles para demostrar la esencia de las cosas, sencillamente está necesariamente inmerso también dentro del mundo de las ideas platónicas y precisamente dentro de esa inteligencia trascendente que tiene, recuerden allá arriba, a Dios como emanador de todo. Ese es nuestro Avicena. Averroes, por favor, los datos de Averroes. Averroes, junto a Avicena, fue el mayor nombre de la filosofía árabe. Su influencia se propagó a lo largo de toda la Edad Media, el Renacimiento y llegó al umbral de los tiempos modernos. Uno de sus esfuerzos más originales fue el que hizo para determinar con precisión las relaciones entre la filosofía y la religión. Fue el comentarista por excelencia de la obra de Aristóteles. Su método es el de la lógica, utilizado no como simple conjunto de reglas, sino como medio para conocer la naturaleza real del ser y sus propiedades. Bueno, Averroes. Averroes es alguien que se preocupó porque la proliferación de las distintas manifestaciones del pensamiento entraban en pugna y eran la causa de las herejías, etcétera. Y él pensó que era importante limitar el conocimiento de las personas para cada uno de los niveles del conocimiento. Y precisamente eso está relacionado con el tema de la filosofía y la religión. ¿Qué relación debe haber entre la filosofía y la religión para evitar el peligro de la proliferación de posiciones religiosas y filosóficas discordantes y que realmente introdujeran luchas como realmente se producen? Y esto él lo determina. Determina que hay 3 clases de hombres para alcanzar el conocimiento. Hay un hombre de demostración y ese hombre de demostración exige pruebas, exige demostración y por lo tanto la filosofía se tiene que poner en función de hacer esas demostraciones. Existe el hombre dialéctico que discute sobre la base de opiniones. ¿Se acuerdan de los sofistas y las discusiones, etcétera? Se satisface con argumentos probatorios, pero no con el rigor que tiene la demostración.
Fíjense que la demostración está puesta en la pizarra. Y hay hombres de exhortación que le bastan los argumentos oratorios que apelan a las imágenes y a las pasiones. Es decir, el que se conforma con sencillamente ser exhortado y no piensa lo suficiente como para llegar a cuestionarse la esencia de las cosas y pensar filosóficamente. Miren qué interesante es esa clasificación que él hace de los hombres. Porque para él hay 3 órdenes de la interpretación de la enseñanza. Fíjense bien, esto no está por gusto en este orden. En la base de todo está la fe para los hombres que vimos últimamente, ¿no? Los hombres de exhortación. Está la teología, que es el elemento intermedio entre la filosofía y acá. Y está la filosofía como el conocimiento supremo. Ahora, amigos míos, díganme en qué se diferencia Averroes de todo lo que hemos visto hasta ahora, de la clase pasada y de esta clase. ¿En qué se está diferenciando Averroes? Que pone a la ciencia como supremo y no la fe. Como jerarquía suprema. Y eso es de la mayor importancia. Y no dejó de ser religioso, pero le dio el lugar en la adquisición de conocimientos a la filosofía y a la ciencia, un lugar jerárquicamente preponderante. Una filosofía al servicio de la teología, correcto, pero con una jerarquía. Jerarquía que tenía que ganarse a base de ser científica y a base de hacer demostraciones. Y precisamente lo más interesante de este hombre es precisamente su concepto del universal. Su concepto universal que tiene concordancia con el Aristóteles que ustedes vieron. No existe fuera de los individuos lo que puede ser predicado de varios individuos, es decir, todo lo que yo dije en torno al concepto de tiempo, y lo que el pensamiento alcanza a concebir es forma, y la expresión en la definición es la forma de las cosas, lo que ha puesto la inteligencia agente, aquella que habíamos visto, lo que ha puesto Dios en las cosas, el hombre alcanza a definir esa forma a través de la investigación científica. Es una lástima que no tengamos más tiempo para ver los aportes del pensamiento islámico a la ciencia, pero esa álgebra que ustedes conocen hoy, esa química que ustedes conocen hoy, esa astronomía, esa geografía, tienen una impronta en este tipo de pensamiento. ¿Y por qué, compañeros? Porque hay una apertura a los saberes. Y hay precisamente un avance en esto. Una lástima que no podamos ver precisamente esa álgebra, de dónde surge, pero les recomiendo especialmente estudiantes de ciencia y estudiantes también de humanidades, ¿por qué no?, que vayan a ver los aportes del pensamiento oriental a la ciencia contemporánea. Muchas gracias, muchachos.